Imagina esto. Existe un interruptor oculto en el mapa de Colombia, un secreto que explica por qué este país puede sentirse como 3 o 4 naciones distintas en un solo cuerpo. Y no es solo la cultura, ni la música, ni la comida. Es algo más profundo. Colombia fue diseñada por la geografía para dividirse y por la historia para aprender a unirse a la fuerza. Porque Colombia no es un lugar plano, es una muralla de montañas, selvas que se tragan caminos, ríos que mandan más que las carreteras, y aún así toca 2 océanos como si tuviera la llave del mundo. Y aquí viene el secreto que casi nadie te cuenta. Durante siglos, muchas regiones vivieron como si estuvieran a pocos kilómetros, pero a años de distancia. Esa desconexión no solo separó territorios, moldeó acentos, identidades, economías y hasta el destino político del país. Hoy vas a ver Colombia como si estuvieras ahí, desde el mito del Dorado que volvió locos a imperios, hasta el café que levantó ciudades, desde las heridas del siglo XX hasta el futuro que ya se está escribiendo. Un país que puede convertirse en potencia de biodiversidad, comercio y cultura, o repetir ciclos que lo frenan. Así que dime una cosa, ¿estás listo para conocer la Colombia real, la que no cabe en titulares, y descubrir por qué su mayor tesoro no es lo que todos creen? Si te gusta entender países con historia real, secretos y futuro, suscríbete ahora y activa la campana, porque hoy Colombia te va a sorprender. 1. Colombia, la puerta entre 2 mares, y por qué su mapa ya cuenta un destino. Mira, para entender Colombia de verdad, hay que empezar por algo que casi nadie siente hasta que lo mira con calma. Su mapa no es solo un dibujo, es una especie de guión que la historia ha seguido una y otra vez. Porque Colombia es uno de esos países raros que parecen hechos para ser puente del mundo. Está pegada a Centroamérica, abre la puerta hacia Sudamérica y además toca 2 océanos, el Pacífico y el Caribe, como si tuviera 2 ventanas distintas al planeta. Y aquí viene lo impactante. Tener 2 mares debería significar conexión, comercio, movimiento, oportunidades, ¿cierto? Pero el gran secreto es este. Colombia nació con 2 mares y con un interior difícil de unir. Imagina el país como una casa, con 2 puertas enormes hacia el exterior, pero con pasillos internos llenos de escaleras, paredes y laberintos. Eso es la geografía colombiana. Cordilleras que se levantan como murallas, valles profundos, selvas densas, ríos gigantes que mandan más que las carreteras. No es un terreno amable, es un terreno que te obliga a elegir rutas, a tomar decisiones, a adaptarte. Y ese detalle lo cambia todo, porque durante siglos muchas regiones colombianas vivieron como si fueran mundos separados. En las montañas, ciudades que crecían en altura, con clima frío, con caminos difíciles, con una vida más cerrada entre cordilleras. En la costa Caribe, un ambiente totalmente diferente, caliente, abierto, con el mar como carretera natural, con comercio, mezcla cultural, ritmo y expansión. En el Pacífico, una costa hermosa pero dura, con selva y lluvia, donde la naturaleza te marca el paso. Y hacia el sur y el oriente, la Amazonía y los llanos, donde la distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo. Ahora, aquí está lo que casi nadie dice en voz alta y explica muchas cosas. Colombia no siempre tuvo un centro que pudiera abrazar todo el país al mismo tiempo. Durante mucho tiempo, la realidad era más fuerte que el papel. Lo que se sentía cerca en el mapa, en la práctica era lejos. Por eso Colombia se convirtió en algo muy particular. Un país donde la identidad cambia rápido, cambia el acento, cambia la comida, cambia la música, cambia la forma de mirar la vida, porque en el fondo cada región fue aprendiendo a sobrevivir con lo que tenía a mano. Y aquí viene una imagen que te lo deja clarísimo. Colombia es como un cuerpo con varios corazones. Late distinto en cada zona, pero todos laten dentro del mismo nombre. Eso tiene un lado
poderoso y un lado peligroso. El lado poderoso, esa diversidad crea una cultura riquísima, una creatividad enorme, una capacidad de adaptación que se nota en todo. La gente aprende a moverse, a negociar con la realidad, a inventar soluciones, a resistir sin perder el humor. El lado peligroso, cuando un país tarda en conectarse por dentro, aparecen desigualdades, y cuando hay desigualdades, aparecen tensiones. No porque la gente sea así, sino porque la distancia crea vacíos, y los vacíos los llena alguien. A veces el Estado, a veces el mercado, a veces grupos ilegales, a veces la simple ley del más fuerte. Y entonces, de repente, el mapa se vuelve destino, porque Colombia siempre ha estado peleando con una pregunta que parece simple, pero es gigante. ¿Cómo conectas un país que la naturaleza diseñó para separarlo? Esa pregunta se siente en todo, en la economía, en la política, en los conflictos, en la identidad y también en su futuro. Porque si Colombia logra conectar bien sus regiones con infraestructura, educación, seguridad, oportunidades y presencia real del Estado, se convierte en una potencia natural y estratégica. Pero si no lo logra, ese mismo mapa puede seguir siendo una fuente de fracturas internas. Y ahora sí, con esto en la mente, pasamos al siguiente paso lógico, porque cuando un territorio tan poderoso y tan misterioso aparece en el mundo antiguo, ocurre algo inevitable. Llega la leyenda, y Colombia, desde el inicio, fue rodeada por una leyenda que enloqueció a imperios enteros. El Dorado. Antes de los conquistadores, civilizaciones que leían el oro como si fuera una oración. Ahora que ya viste el gran secreto del mapa, un país con dos mares, pero con un interior difícil de unir, toca viajar al momento en que Colombia todavía no tenía ese nombre, pero ya tenía alma, ya tenía ritmo, ya tenía pueblos organizados viviendo en un territorio que por naturaleza obliga a ser inteligente. Y aquí viene lo primero que quiero que imagines. Colombia no era un vacío esperando ser descubierto. Era un mundo vivo, con caminos, mercados, alianzas, rivalidades, rituales, agricultura y una comprensión profunda del clima, del agua y de la montaña. Piensa en esos paisajes, valles fértiles, ríos que parecen venas enormes, montañas que cortan el aire, costas con brisa salada y selvas donde la humedad te abraza. En cada zona, la vida enseñó una lección distinta y por eso surgieron culturas distintas, adaptadas como si fueran especialistas de su propio entorno. En las tierras altas, por ejemplo, la gente aprendió algo clave. Dominar la altura es dominar el tiempo, porque en la montaña todo cuesta más: sembrar, moverse, construir. Entonces se inventan soluciones, terrazas, rutas, intercambios con otras comunidades. En las zonas costeras, el secreto era otro. El mar es carretera. Quien entiende el mar conecta con mundos lejanos sin necesidad de abrir trochas en selva. Y ahora viene lo realmente fascinante, el tema del oro. Porque cuando hoy escuchamos oro, pensamos en dinero, lujo, poder, riqueza material. Pero para muchos pueblos originarios del territorio colombiano, el oro era otra cosa. Era símbolo, era mensaje, era luz convertida en metal. Era como si el oro capturara el sol, y por eso se usaba en rituales, en ofrendas, en objetos ceremoniales. Este es el secreto que cambia tu mirada. Para ellos, el oro no era el fin, era el lenguaje. Un lenguaje para hablar con lo sagrado, para marcar autoridad, para celebrar ciclos de la vida, para honrar a los ancestros. Imagínate un taller antiguo: fuego, humo, manos expertas, martillos de piedra, paciencia, gente creando piezas finísimas sin máquinas modernas, y no para guardarlas en una caja fuerte, sino para que brillaran en ceremonias, para que contaran una historia sin palabras. Ahora hay algo más que casi nunca se dice. Estos pueblos no vivían aislados como si cada uno existiera en su burbuja. Había intercambio, circulaban sal, alimentos, plumas, cerámica, tejidos y también ideas. Y en un territorio tan fragmentado por montañas y selvas, comerciar era una hazaña. Significaba conocer rutas,
negociar, confiar y saber leer el clima como si fuera un calendario. Y aquí entra un punto muy importante para entender el futuro conflicto. Cuando tú tienes una sociedad donde ciertos objetos son sagrados y llega alguien de afuera que solo ve precio, ocurre un choque brutal. No es solo choque de armas, es choque de significados, porque el oro, que para unos era oración, para otros se convirtió en obsesión. Entonces, sin que nadie lo supiera todavía, Colombia ya estaba preparando el escenario para una de las leyendas más peligrosas de la historia, El Dorado. Y aquí te lo conecto con lo que viene. En un país con montañas que esconden y selvas que confunden, basta con que corra un rumor. Hay un lugar donde el oro no se mide, se derrama, para que el mundo exterior se vuelva loco. Así que quédate con esta imagen, un territorio de culturas inteligentes, adaptadas, conectadas por comercio, donde el oro brillaba como símbolo sagrado, porque en el próximo paso, ese brillo se va a deformar en la mente de los recién llegados, y va a nacer la obsesión que empujó a hombres a perderse, traicionar, matar y desaparecer en la selva. La búsqueda de El Dorado. 3. La conquista, el mito de El Dorado y la obsesión que empujó a hombres a perderse. Ahora sí, aquí es donde el brillo cambia de significado, porque venimos del tópico anterior entendiendo algo clave. Para muchos pueblos originarios, el oro era símbolo, era ritual, era identidad. Pero cuando llegan los conquistadores, el oro deja de ser un lenguaje espiritual y se convierte en una palabra que quema la mente, riqueza. Y ahí nace una de las obsesiones más peligrosas que han movido a la historia, El Dorado. Imagina el rumor como una chispa en un cuarto lleno de pólvora. No era un rumor cualquiera, era el tipo de historia que hace que alguien deje su casa, venda su futuro, arriesgue su vida y camine hasta romperse. Existe una tierra donde el oro está por todas partes, un lugar donde un rey se cubre de polvo dorado, una ciudad que brilla, y Colombia, por su geografía, era el escenario perfecto para que esa obsesión se volviera aún más intensa. ¿Por qué? Porque es un país de montañas que esconden, selvas que confunden, ríos que te arrastran, y regiones donde el mapa es una mentira si no lo conoces con los pies. Este es el secreto que poca gente entiende. La geografía colombiana amplificó la leyenda. Cuando un territorio es difícil, la imaginación se dispara. Y cuanto más difícil es llegar a un lugar, más se cree que lo que está adentro debe valer la pena. Ahora, imagina la escena. Hombres en armaduras pesadas, bajo un sol húmedo, con botas que se hunden en lodo, con hambre, fiebre y miedo, caminando por trochas que no son trochas, cruzando ríos que parecen mares, escuchando sonidos en la selva que no entienden, y aún así siguen, porque El Dorado se volvió una droga. La obsesión funciona así. Cuanto más pierdes, más necesitas creer que al final vas a ganar algo enorme. Entonces no se detienen, se convencen de que ya falta poco. Y ese ya falta poco se vuelve una cadena. Pero aquí viene la parte dura y real. Esa búsqueda no solo fue aventura, fue violencia, sometimiento y ruptura. Porque cuando alguien llega con hambre de oro, lo que encuentra no son tesoros, encuentra personas, comunidades, vidas. Y muchas veces esas vidas fueron tratadas como obstáculos. Sin caer en detalles morbosos, la verdad histórica es que el choque fue brutal. Enfermedades nuevas, sistemas de trabajo forzado, imposición de autoridad, destrucción de estructuras locales. Y esto no pasó como una sola ola uniforme, pasó por regiones, con resistencias, alianzas, traiciones y supervivencias distintas. Y aquí está otro secreto que casi no se menciona. El Dorado no fue solo una mentira, fue una confusión cultural, porque sí existían rituales, sí existían ofrendas, sí existían objetos dorados impresionantes, pero no era una ciudad de oro esperando ser saqueada. Era un mundo donde el oro tenía otro sentido, y esa diferencia de sentido fue gasolina. Mientras tanto, se van fundando ciudades, se establecen rutas, se crean centros de control, y Colombia empieza a transformarse en algo que no era antes, una pieza dentro de un sistema imperial. Pero ojo,
Colombia no se rindió como una página que se pasa fácil. Su territorio hizo lo que siempre hace, complicar el dominio total. Las montañas y selvas no solo separaban a los pueblos originarios entre sí, también dificultaban el control absoluto de los recién llegados. Por eso, el poder colonial en Colombia siempre tuvo que negociar con la realidad del terreno. Y aquí viene la idea clave que conecta con lo próximo. Con la conquista no solo cambió quien mandaba, cambió la forma de organizar el territorio. Se formaron nuevas jerarquías, nuevas economías, nuevas rutas de comercio, y el oro, junto con otros recursos, empezó a viajar hacia afuera. Entonces, si el tópico 2 fue el oro como oración y este tópico 3 fue el oro como obsesión, el siguiente paso inevitable es, ¿qué pasa cuando la obsesión se convierte en sistema? Eso es lo que viene en el próximo tópico, el periodo colonial organizado, con ciudades administrativas en la altura, puertos en la costa y un país que empieza a vivir esa tensión eterna entre centro y bordes, porque ahí nace, de verdad, una Colombia administrada, pero todavía difícil de unir por dentro. Si esta historia ya te está haciendo ver a Colombia con otros ojos, suscríbete ahora mismo. Lo mejor viene cuando conectamos pasado y presente. 4. El virreinato. Ciudades frías en la altura y costas calientes que nunca se rinden. Después de la conquista, la obsesión deja de ser una expedición y se convierte en algo más peligroso y duradero, un sistema. Y aquí es donde Colombia empieza a parecerse a lo que hoy reconocemos, un territorio organizado desde el poder, pero vivido desde realidades completamente distintas. Porque si hay una palabra que define el periodo del virreinato y la vida colonial en general es esta, jerarquía. Todo tenía un orden. ¿Quién mandaba? ¿Quién obedecía? ¿Quién pagaba impuestos? ¿Quién podía estudiar? ¿Quién podía comerciar? ¿Quién tenía tierras? ¿Quién tenía derechos? Y lo impresionante es que ese orden no se mantenía solo con leyes, se mantenía con distancia. Y aquí entra el secreto que conecta directamente con el tópico 1. Colombia, por su geografía, permitió que existieran dos Colombias al mismo tiempo. Por un lado, las ciudades de altura. Imagínate Bogotá y otros centros andinos creciendo en clima frío, con niebla, calles empedradas, iglesias, oficinas, archivos, funcionarios. Allí el poder colonial se sentía más estable, más controlado. ¿Por qué? Porque la montaña, aunque difícil, también protege. Es más fácil controlar un punto alto que muchos caminos selváticos. Pero por otro lado, estaba la costa. Y aquí cambia el pulso. La costa Caribe, por ejemplo, era otra vida. Calor, humedad, viento salado, puertos, barcos, comerciantes, marineros, noticias que llegan y se van. Y esto es clave. Donde hay puerto, hay mundo. La costa siempre estuvo más conectada a lo global y por eso también más expuesta a amenazas. Piratas, contrabando, ataques, disputas internacionales. Y Colombia, durante siglos, vivió con esa tensión constante. El centro administrativo en altura, que buscaba ordenar y controlar las periferias costeras y selváticas, donde la vida real a veces iba más rápido que la ley. Este es el secreto poco mencionado. Muchas veces la autoridad en Colombia no se imponía, se negociaba, porque hay lugares donde un papel firmado en una oficina no sirve de nada si la selva, el río o el camino dicen no pasas. Ahora, hablemos de economía, porque ahí se entiende el corazón del sistema colonial. Durante el virreinato, la riqueza se movía como una corriente, salía de los territorios hacia los centros de control y finalmente hacia Europa. Eso incluía minería en 1960, distintas zonas, agricultura en otras y trabajo organizado para sostener ciudades, iglesias, rutas y comercio. Y aquí aparece otro secreto. La colonia no solo extraía recursos, extraía energía humana. La vida de muchísima gente quedó condicionada por ese engranaje. Pero Colombia también desarrolló algo paralelo, el contrabando. Sí, porque donde hay impuestos altos, controles lejanos y rutas difíciles, aparecen caminos alternativos. Y esto no era solo delincuencia, era también supervivencia económica. La costa
Especialmente, se volvió experta en moverse entre lo oficial y lo real. Y ese hábito histórico, esa cultura de buscar cómo, dejó una huella en la manera colombiana de adaptarse. Y ahora quiero que imagines una escena cotidiana colonial para que lo visualices. Un funcionario en una ciudad andina rodeado de documentos, diciendo cómo deben hacerse las cosas en todo el territorio. Mientras tanto, en un pueblo costero, la gente vive con el mar como reloj, con mercancías que llegan, con rumores, con idiomas mezclados, con el calor que manda, y con una realidad que no espera a que llegue una orden desde lejos. Esa diferencia de ritmos creó algo que Colombia todavía siente, identidades regionales muy fuertes. Y aquí viene una frase que te lo resume. Colombia se construyó con un centro que ordenaba y unas regiones que sobrevivían como podían. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Crecen las ciudades, se forman nuevas élites locales y la gente empieza a sentir que trabaja para un sistema que no le devuelve lo mismo. Pasa algo inevitable. Nace una idea peligrosa para cualquier imperio. Podemos gobernarnos solos. Y aquí conectamos con el próximo tópico, porque el virreinato no solo dejó iglesias y ciudades, dejó una tensión acumulada, como un resorte apretado. Los criollos queriendo más poder local, la gente cansada de impuestos y desigualdad, las regiones sintiéndose distintas y el mundo cambiando con ideas nuevas de libertad. Así que lo que viene no es un salto repentino, es el resorte soltándose. En el próximo tópico vamos a entrar en ese momento eléctrico, la independencia, cuando la esperanza corre más rápido que las instituciones y Colombia empieza a descubrir que liberarse es una cosa, pero aprender a construirse es otra historia completamente distinta. 5. Independencia. Cuando la esperanza corre más rápido que las instituciones. Y ahora sí, llega el momento en que ese resorte del virreinato se suelta. Porque después de siglos de jerarquías, impuestos, control desde lejos y diferencias regionales cada vez más marcadas, empieza a pasar algo silencioso pero poderoso. La gente comienza a imaginar otra vida, y cuando un pueblo imagina algo distinto, ya nada vuelve a ser igual. Primero, el mundo cambia afuera. Circulan ideas nuevas, libertad, derechos, soberanía. El poder no viene solo de una corona. Y esas ideas llegan como llegan las olas, algunas suaves, otras rompiendo fuerte. Llegan por puertos, por libros, por conversaciones, por comerciantes, por soldados, por sacerdotes, por rumores. Y Colombia, con esa costa conectada al mundo, no se queda aislada. Pero el detonante real suele ser más simple de lo que parece. Injusticia plus cansancio plus oportunidad. La gente ve que trabaja, que paga, que obedece, pero que el reconocimiento y el control siempre se van hacia arriba. Y mientras tanto, en las ciudades crece una élite local que piensa, si nosotros sostenemos este lugar, ¿por qué no mandamos nosotros? Y aquí viene un secreto que casi nadie cuenta de forma clara. La independencia no fue un solo día con fuegos artificiales. Fue un proceso, fue confuso, fue emocional. Fue una mezcla de valentía, miedo, ambición, idealismo y también caos. Imagina una ciudad en aquellos días, las calles más tensas, reuniones en casas, susurros, mensajes que pasan de mano en mano, líderes locales midiendo cada palabra y gente común tratando de entender qué significa eso para su vida real. Porque para una persona que trabaja, la pregunta no es ¿quién gobierna? En teoría, la pregunta es ¿mañana habrá pan? ¿Habrá seguridad? ¿Habrá trabajo? Y aquí entra el gran punto de este tópico. La esperanza corre más rápido que las instituciones. O sea, el sueño de libertad se enciende rápido. Pero construir un Estado funcional tarda años, a veces décadas, porque independizarse no es solo sacar a una autoridad. Es crear todo lo que esa autoridad controlaba, leyes claras, impuestos que no destruyan a la gente, ejército o fuerza pública que no se convierta en abuso, caminos, escuelas, salud, un sistema para resolver disputas sin violencia y lo más difícil en Colombia, unir regiones que siempre vivieron con ritmos distintos, y aquí la geografía vuelve a aparecer como personaje principal.
Colombia no era una planicie fácil de administrar. Era un país de cordilleras y distancias donde una noticia podía tardar semanas en viajar. Eso significa que, en plena independencia, mientras una zona estaba eufórica y decidida, otra podía estar confundida, dudosa o simplemente preocupada por sobrevivir. Este es un secreto importantísimo para entender lo que viene después. La independencia despertó la pregunta: ¿somos un solo país o somos varios? Porque cuando se rompe el control central, aparece el riesgo. Cada región quiera su propia forma de hacer las cosas. Y ahí se abre un dilema que va a perseguir a Colombia durante muchísimo tiempo. Centralismo versus federalismo. Orden versus autonomía, unidad versus identidad regional. Ahora, sin entrar en propaganda ni tomar partido, hay una verdad humana. En procesos así, siempre hay héroes y también hay oportunistas. Hay gente que se sacrifica por un ideal y hay gente que aprovecha el vacío para ganar poder. Y eso no es maldad colombiana. Es un patrón histórico en muchos países que nacen en medio de tensiones. Y aún así, lo impresionante es que la idea de libertad se vuelve irreversible, porque una vez que un pueblo se mira al espejo y se dice, podemos decidir, aunque se equivoque, aunque tropiece, ya no vuelve a dormir igual. Entonces el final de este tópico no es, y ya somos libres y todo fue perfecto. No, el final de este tópico es este. Se abre la puerta de la independencia, y ahora viene lo que casi nadie quiere contar porque es menos romántico, pero es donde se decide el destino real, el siglo XIX. Con guerras internas, disputas por modelos de país, choques entre regiones y proyectos políticos que se pelean por definir qué es Colombia. Así que en el próximo tópico vamos a entrar en esa parte cruda y decisiva, cuando un país gana su libertad, pero todavía no sabe cómo administrarla y termina pagando un precio alto por no ponerse de acuerdo. 6. El siglo XIX, guerras civiles, federalismo, centralismo y el precio de no ponerse de acuerdo. Y aquí es donde la historia se pone seria, porque la independencia abre la puerta, pero no te entrega una casa construida, te entrega un terreno. Y en el siglo XIX, Colombia, todavía buscando su forma, vive lo que muchos países nuevos viven, pero con una intensidad especial por su geografía y por sus regiones. La pelea por el modelo de país, porque una cosa es gritar libertad y otra cosa es responder estas preguntas sin destruirte en el intento. ¿Quién manda? ¿Cómo se reparte el poder entre regiones? ¿Qué tanto decide el centro y qué tanto decide cada provincia? ¿Cómo se cobra impuestos sin ahogar a la gente? ¿Cómo se mantiene el orden sin volver a una tiranía? Y aquí nace la gran disputa que va a marcar décadas. Centralismo versus federalismo. Dicho fácil, los centralistas creen que, si no hay un gobierno fuerte en el centro, el país se rompe. Los federalistas creen que si el centro controla todo, las regiones se asfixian y se rebelan. Y en Colombia, con su mapa lleno de montañas, selvas y distancias, esta discusión no era teórica, era práctica. Porque una región podía sentir que el gobierno central era una voz lejana que no entendía su realidad, y el centro, a su vez, podía sentir que las regiones eran fuego suelto que podía incendiar el país. El resultado fue una receta peligrosa: politización, plus desigualdad, plus armas, plus orgullo regional. Y así, el siglo XIX se llena de conflictos internos, levantamientos, guerras civiles, algunas enormes, otras locales, pero todas dejando un mensaje repetido. Colombia todavía no lograba ponerse de acuerdo sobre cómo vivir bajo una misma bandera. Ahora, quiero que lo imagines como una familia grande que hereda una casa enorme. Todos dicen, es nuestra, pero cada uno quiere remodelarla a su manera. Y en vez de negociar, empiezan a empujar paredes. Al principio son discusiones, luego golpes, luego incendios. Eso, en resumen, es lo que pasa cuando un país joven no logra construir reglas aceptadas por todos. Y aquí viene un secreto que explica por qué esto se repitió. Las instituciones nacieron frágiles. No había un Estado sólido con presencia real en todo el territorio. En muchas zonas, la autoridad era el líder local, el caudillo, el patrón,
el cura o simplemente quien pudiera imponer orden. Y cuando el Estado no llena el espacio, alguien lo llena. Además, la economía no estaba unificada. Colombia no tenía una autopista nacional conectándolo todo. Tenía rutas difíciles, mercados separados, ritmos diferentes. Eso significa que la política también se fragmentaba. Cada región sentía que su supervivencia dependía de sus propias decisiones. Y aquí está el precio, invisible, que casi nadie menciona. Las guerras civiles no solo matan gente, matan tiempo, matan inversión, matan escuelas, matan caminos, matan confianza. Cada vez que el país intentaba avanzar, tenía que volver a reconstruirse. Pero incluso en medio de esa turbulencia, Colombia iba formando algo importante: identidad. Porque cuando un país sufre, también aprende que la violencia no es un camino sostenible, aprende que sin acuerdos mínimos el futuro se hace frágil, y aprende lentamente que la diversidad regional no puede convertirse en enemistad permanente. Y aquí va un dato que cambia la forma de verlo. El siglo XIX colombiano fue como un laboratorio duro, donde el país ensayó estructuras, constituciones, reformas, cambios de modelo, debates intensos, a veces con exceso de choque, sí, pero también con una búsqueda real de entender qué era Colombia. Ahora, con todo ese desgaste, llega un momento que golpea el orgullo nacional y deja una herida que todavía se recuerda como si fuera ayer: la pérdida de Panamá. Porque si el siglo XIX fue el siglo de cómo nos organizamos, el final de ese camino deja una pregunta más dolorosa: ¿qué pasa cuando no logramos mantenernos unidos? Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el próximo tópico: cómo se pierde Panamá, qué significó para Colombia y por qué ese evento cambió su psicología nacional y su obsesión por no volver a fragmentarse. 7. La pérdida de Panamá, el golpe que cambió el orgullo nacional y el miedo a dividirse. Y aquí llegamos a uno de esos momentos que no solo cambia un mapa, cambia la psicología de un país. Porque venimos del siglo XIX, con guerras internas, disputas por el modelo de Estado, regiones sintiéndose lejos del centro y un país intentando, a golpes, mantenerse unido. Y justo cuando Colombia necesitaba estabilidad, ocurre un evento que se siente como un portazo en la cara de la historia. Panamá se separa. Ahora, para entenderlo sin discursos y con claridad, piensa en Panamá como algo más que una provincia o un territorio. Era un lugar estratégico, una franja vital entre océanos, un punto donde el comercio mundial podía pasar como por una garganta. Y aquí viene el primer secreto. Mucho antes de que existiera el canal como lo imaginamos hoy, el mundo ya soñaba con atravesar ese istmo. Era una obsesión global, porque quien controlara ese paso controlaría tiempo, dinero y poder. Pero Colombia, en esa época, tenía un problema enorme. Gobernar y conectar era difícil. No solo por política, también por geografía, por infraestructura limitada y por tensiones acumuladas. El istmo estaba lejos del centro andino, no solo en kilómetros, estaba lejos en ritmo, en necesidades, en urgencias. Y ahí aparece una verdad incómoda, pero clave. Cuando una región siente que el Estado no llega con soluciones, carreteras, comercio, seguridad, instituciones, esa región empieza a pensar: si estoy lejos para recibir, ¿por qué estoy cerca para obedecer? Ese pensamiento, cuando se mezcla con intereses externos y oportunidades estratégicas, se convierte en una tormenta. Ahora, el secreto que casi nadie dice de forma directa es este: Panamá no se pierde solo por un día específico, se pierde por años de desgaste, desconexión y fragilidad institucional. Y cuando el mundo vio esa grieta, la presión aumentó. Intereses internacionales, comercio global, el sueño del canal, todo eso empujó. Entonces llega el momento definitivo. Panamá se separa y Colombia queda con una herida doble. Una herida territorial, porque el mapa cambia, y una herida simbólica, porque el país siente que perdió algo que representaba su futuro.
Y aquí está lo más fuerte. Para Colombia no fue solo perder Panamá. Fue sentir que la idea de ser puente del mundo se le escapaba de las manos. Imagina la sensación en la gente. Rabia, tristeza, impotencia, desconfianza. Y ese golpe deja una marca silenciosa que se arrastra por generaciones. El miedo a fragmentarse. Este es el punto psicológico que conecta con todo lo que viene después. A partir de ahí, Colombia empieza a valorar la unidad de una manera más tensa, más urgente, y también empieza a entender algo que le costó caro aprender. Un país no se mantiene unido solo con bandera y discurso, se mantiene unido con presencia real del Estado, con conexión, con servicios, con oportunidades. Y aquí viene otro secreto, más profundo. La pérdida de Panamá no solo afectó la política, afectó la forma en que Colombia se miró a sí misma, como si el país se dijera: si no nos organizamos, nos vuelven a partir. Eso empuja a Colombia a buscar modernización, economía más estable, construir reputación internacional. Y ahí es donde aparece el siguiente gran capítulo que cambia la historia cotidiana del país y empieza a levantar regiones enteras desde el trabajo, el boom del café, porque después de una pérdida, así, un país necesita algo que lo vuelva a unir. Y a Colombia, ese algo le llegó en forma de grano, de disciplina, de exportación y de identidad. El café, el motor que enseñó paciencia y construyó futuro. Si te están gustando estos secretos que casi nadie cuenta, suscríbete y deja un comentario. ¿Qué parte de Colombia te intriga más? ¿La costa, los Andes o la selva? 8. El boom del café, el grano que levantó pueblos enteros y enseñó disciplina. Después del golpe de Panamá, Colombia necesitaba algo urgente, una columna nueva para sostenerse, algo que no dependiera solo de discursos políticos, sino de trabajo real, de dinero que entrara, de caminos que se abrieran, de familias que pudieran mirar el futuro sin sentir que todo era puro temblor. Y ahí aparece, casi como si la historia dijera: bien, ahora construyan. Aparece el café. Pero ojo, el café no fue solo un producto, fue una transformación de mentalidad. Fue como una escuela nacional sin pizarras, donde el maestro era el propio cultivo y la lección se repetía todos los años. Si no cuidas el proceso, no hay resultado. Imagínate una ladera andina, montañas verdes, neblina suave en la mañana, tierra húmeda, manos trabajando. El café en Colombia no nace en un campo plano, nace en altura, en pendientes, donde cada paso cuesta. Y eso ya te dice algo del carácter que exigía: paciencia, constancia, disciplina. Y aquí viene el primer secreto. El café no solo creció porque era rentable, creció porque se adaptó perfecto a la geografía colombiana. En esas cordilleras que antes separaban, el café encontró su hogar. Donde era difícil construir grandes plantaciones al estilo de otros países, Colombia desarrolló mucho café en manos de pequeños y medianos productores. Eso creó algo distinto, una economía más distribuida, con miles de familias conectadas a un mismo ciclo productivo. ¿Y qué significa eso? Significa que el café no solo levantó una ciudad, levantó pueblos enteros, carreteras, mercados, bancos, cooperativas, transporte y hasta una reputación internacional que empezó a pegarse al nombre del país. Porque el café trae una cosa que cambia la relación con el mundo: exportación. Y exportar te obliga a algo que no perdona: calidad y confianza. No puedes mandar cualquier cosa. El comprador del otro lado del océano no te conoce, solo conoce el sabor y la consistencia. Entonces Colombia aprende un secreto brutalmente útil: tu reputación es tu riqueza. Y aquí entra una imagen poderosa. Mientras el país todavía estaba curándose de heridas políticas y territoriales, el café empezó a crear una Colombia distinta, una Colombia que se decía: podemos ser conocidos por excelencia, no solo por conflicto. Pero el boom del café también tuvo un lado silencioso que casi nadie menciona. Cambió la vida cotidiana, cambió horarios, madrugar se volvió normal, cambió familias, generaciones enteras creciendo alrededor de cosechas, cambió cultura, fiestas, tradiciones, orgullo regional.
Cambió el paisaje, caminos, casas, pueblos que nacen donde antes había monte. Y también cambió la psicología. El café enseñó a pensar en ciclos, en futuro, porque tú siembras hoy y esperas, cuidas, proteges, inviertes y solo después recoges. Eso entrena una mentalidad de largo plazo. Este es el segundo secreto. El café educó al país en paciencia productiva, y cuando una sociedad aprende eso, se vuelve más capaz de construir. Ahora, para que lo visualices, imagina la ruta del café, desde la finca, el secado, el tostado, el transporte en mulas y luego camiones, pasando por pueblos que crecen con el comercio hasta llegar a puertos y salir al mundo. Cada parte de esa cadena empuja a Colombia a conectarse internamente. Y aquí está el giro interesante. ¿Recuerdas el tópico 1? El país con dos mares pero difícil de unir por dentro. El café empieza a hacer lo contrario de la geografía. Empieza a unir. No lo une todo, pero crea incentivos para abrir rutas, para mejorar transporte, para organizar mercados. El café se vuelve una especie de pegamento económico. Pero como toda gran transformación, también deja desigualdades. No todos se benefician igual. Algunas regiones se enriquecen más, otras quedan atrás. Y con el tiempo, Colombia entra en una etapa donde las ciudades empiezan a crecer rápido y la modernidad llega con prisa. Y eso nos lleva directo al siguiente tópico, porque cuando un país encuentra un motor económico, la gente se mueve, se acelera la urbanización, surgen industrias, cambia la vida social. Y Colombia entra en el capítulo donde Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades empiezan a expandirse como si el país estuviera corriendo. Así que el próximo tópico es la continuación perfecta de este. Las ciudades crecen y con ese crecimiento llega progreso, sí, pero también tensiones nuevas, porque la modernización no avanza al mismo ritmo para todos. Y ahí empieza la Colombia moderna, con prisa, con esperanza y con cuentas pendientes. 9. Las ciudades crecen, Medellín, Bogotá, Cali, y la Colombia moderna que nace con prisa. Venimos del café como motor, como escuela de disciplina, como pegamento económico que empezó a conectar regiones. Y cuando un país encuentra un motor así, ocurre algo inevitable. La gente se mueve buscando trabajo, educación, seguridad, futuro. Y ahí es donde Colombia empieza a vivir una transformación que se siente como un tren acelerando, la urbanización. Las ciudades dejan de ser solo centros administrativos o comerciales y se convierten en el corazón donde late la nueva Colombia. Imagina el contraste. Durante décadas, la vida rural marcaba el ritmo con cosechas, caminos de tierra y pueblos pequeños. Pero de pronto, las ciudades empiezan a crecer como si el país dijera, tenemos que ponernos al día con el mundo. Bogotá se vuelve un imán. Por su papel político y económico, atrae gente de todas partes. Medellín crece con industria, comercio y una mentalidad de trabajo duro que se siente en la calle. Cali, con su energía y su ubicación estratégica, se convierte en un punto clave del suroccidente, y alrededor otras ciudades y municipios se expanden, conectándose como piezas de un sistema urbano cada vez más grande. Y aquí viene el primer secreto de esta etapa. Colombia no se modernizó parejo. Se modernizó por islas, es decir, algunas ciudades avanzaron rápido con industria, infraestructura, educación y empleo, mientras otras zonas quedaron más atrás, sin la misma presencia del Estado, sin el mismo acceso, sin las mismas oportunidades. Eso crea un fenómeno silencioso. El país empieza a sentirse como dos realidades al mismo tiempo. Una Colombia urbana, que corre, que construye, que se industrializa, y una Colombia rural y periférica, donde la vida sigue siendo dura, lenta y muchas veces más vulnerable. Y cuando ese desequilibrio crece, aparecen tensiones, no porque la gente quiera conflicto, sino porque la necesidad empuja. Si en tu región no hay oportunidades, tú vas a buscarlas donde sí las hay. Y así, las ciudades reciben olas humanas enormes. Ahora quiero que lo visualices. Familias enteras, llegando a barrios nuevos,
casas levantadas a prisa, calles que nacen casi de un día para otro, buses llenos, mercados informales, gente aprendiendo a vivir en un ritmo diferente. Ese crecimiento trae esperanza, sí, pero también trae presión, vivienda insuficiente, servicios públicos que no alcanzan empleo, que no crece al mismo ritmo que la población, desigualdad más visible, porque en la ciudad la pobreza y la riqueza se miran cara a cara. Y aquí entra el segundo secreto: la ciudad amplifica todo. En el campo la distancia es grande, pero la comparación es menor. En la ciudad, la comparación es inmediata. Tú ves lo que no tienes, tú escuchas lo que otros tienen. Y eso puede crear frustración, resentimiento y también ambición. Además, la modernidad trae nuevos escenarios: universidades, sindicatos, movimientos sociales, debate político más intenso, medios de comunicación más fuertes. Y Colombia empieza a ser un país donde la conversación pública se enciende. Pero hay algo más. En una Colombia que crece con prisa, el Estado tiene que correr para estar presente, y muchas veces no llega a tiempo en todos los lugares. Ese vacío, lo digo con imparcialidad, es el tipo de vacío que en la historia suele ser ocupado por poderes alternativos, redes ilegales, grupos armados, economías clandestinas o estructuras que reemplazan al Estado en zonas donde el Estado no funciona bien. Este es el puente directo al tópico 10, porque cuando tienes un país que se moderniza rápido, con desigualdad territorial, con ciudades creciendo a presión y con zonas donde la presencia estatal es débil, el riesgo de conflicto aumenta. Y Colombia entra en una etapa donde distintas violencias se mezclan con política, economía y territorio. Pero antes de llegar ahí, quiero dejarte una idea que te engancha con lo que viene. Las ciudades colombianas nacieron modernas, pero crecieron sobre un suelo que todavía tenía heridas abiertas. Y cuando la modernidad se construye encima de heridas sin cerrar, cualquier chispa puede encender fuego. Así que el próximo tópico no es un cambio de tema, es la consecuencia natural de este crecimiento acelerado: violencia y conflicto cuando el miedo se vuelve rutina para millones, y el país entra en uno de sus capítulos más dolorosos, sin perder su capacidad de resistir, de crear y de seguir adelante. 10. Violencia y conflicto. Cuando el miedo se vuelve rutina, sin perder la imparcialidad. Ahora entramos en un tramo delicado, y lo voy a tratar con respeto y con imparcialidad como debe ser, porque venimos del tópico 9, entendiendo el punto clave. Colombia se moderniza con prisa, las ciudades crecen, pero no todas las regiones avanzan al mismo ritmo. Y cuando un país tiene brechas profundas, instituciones que no llegan, igual a todo el territorio, y economías legales e ilegales compitiendo por controlar espacios, el conflicto encuentra terreno fértil. Primero, una idea muy sencilla para entenderlo sin enredarnos: la violencia no aparece de la nada, aparece cuando hay vacíos. Vacío de presencia estatal, vacío de oportunidades, vacío de seguridad, vacío de justicia rápida y confiable. Y en Colombia, esos vacíos se sintieron con fuerza en distintas épocas y regiones. Mientras algunas ciudades se industrializaban, otras zonas quedaban atrapadas entre el abandono, el control local, la presión por la tierra y la falta de servicios. Y aquí está uno de los secretos más importantes para entender el conflicto: el territorio manda. Quien controla caminos, ríos, montañas y corredores estratégicos, controla poder. Entonces, con el tiempo, diferentes actores armados y redes criminales, con motivaciones distintas, fueron disputando espacios. Unos con discurso político, otros con intereses económicos, otros combinando ambas cosas. Y a eso se sumaron dinámicas como el narcotráfico y otras economías ilegales que metieron dinero rápido, donde el Estado no siempre pudo competir con rapidez. Pero quiero que lo veas en una imagen humana, no como teoría. Imagina una familia en una zona rural que solo quiere vivir tranquila. De pronto, el miedo
se vuelve parte del calendario. Podemos viajar hoy, podemos pasar por ese camino. ¿A qué hora cerramos la puerta? ¿Qué hacemos si aparece un grupo? Esa incertidumbre desgasta, no solo el cuerpo, el alma. Y aquí viene una verdad que mucha gente de afuera no entiende. Colombia no vivió un solo conflicto igual en todas partes. Hubo regiones donde la violencia era diaria y otras donde era rumor lejano. Hubo lugares donde la gente aprendió a leer señales del peligro como si fueran clima. Silencio raro, movimiento extraño, un comentario que corre, un camino que se evita. Este es el secreto silencioso. Millones de colombianos desarrollaron una inteligencia de supervivencia, una especie de sexto sentido social, no por gusto, sino por necesidad. Ahora, para mantener la imparcialidad, hay que decir algo claro. En conflictos largos, la sociedad suele quedar atrapada entre fuerzas, y el costo casi siempre lo paga la gente común. La violencia trae desplazamientos, rompe comunidades, golpea economías locales, crea desconfianza y deja cicatrices que tardan generaciones en sanar. Pero incluso aquí, Colombia muestra algo que se repite en toda su historia: resiliencia. Porque en medio de esa oscuridad, la vida no se detuvo. Se siguió cantando, se siguió trabajando, se siguió estudiando donde se podía. Se crearon organizaciones comunitarias, se levantaron proyectos de paz locales, se inventaron formas de resistir sin armas, con cultura, con educación, con solidaridad. Y aquí aparece otro secreto que cambia la narrativa. Colombia no es solo conocida por violencia. Colombia también es conocida por algo mucho más impresionante: su capacidad de reconstruirse en movimiento, como si el país aprendiera a caminar aún con el suelo temblando. Pero, y aquí conectamos con el siguiente tópico, hay un punto que marca un antes y un después en cómo el mundo miró a Colombia y en cómo Colombia se vio a sí misma: el narcotráfico y el estigma internacional. Porque cuando una economía ilegal se vuelve gigantesca, no solo compra armas o corrompe estructuras, también compra narrativa. Y por años, el mundo redujo a Colombia a un solo cliché, como si un país entero pudiera explicarse con una sola palabra. Y ahí es donde el próximo tópico se vuelve inevitable: narcos y estigma, la imagen que le robaron al país y lo que casi nadie ve. Porque sí, hubo una sombra enorme, pero también hubo una Colombia real, diaria, trabajadora, creativa, que siguió construyendo aun cuando el mundo solo quería mirar lo peor. 11. Narcos y estigma, la imagen que le robaron al país y lo que casi nadie ve. Venimos del tópico 10 con una verdad dolorosa. Cuando el conflicto se mezcla con vacíos del Estado, desigualdad territorial y economías ilegales, el miedo puede volverse rutina. Y en ese escenario aparece un fenómeno que no solo golpea a Colombia por dentro, sino que también la golpea por fuera, en la mirada del mundo: el narcotráfico y el estigma. Y aquí quiero que entiendas algo desde el inicio, con claridad. Hablar de esto no es glorificarlo, es lo contrario. Es mostrar cómo un país entero puede quedar secuestrado por una narrativa, como si millones de vidas fueran reducidas a un solo título. Porque el narcotráfico no fue solo un negocio ilegal, fue una fuerza que distorsionó todo a su alrededor. Distorsionó la economía, con dinero rápido que corrompe y compra. Distorsionó la política, intentando influir o intimidar. Distorsionó la seguridad, multiplicando violencia y miedo. Distorsionó la cultura, porque el poder ilegal intenta volverse modelo, y distorsionó la imagen internacional de Colombia, como si el país fuera solo eso. Este es el primer secreto de esta etapa. El narcotráfico no solo vende droga, vende miedo y compra silencio. Y cuando compra silencio, se vuelve más difícil distinguir la verdad completa. Ahora imagina cómo se siente para la gente común. Tú quieres trabajar, criar a tus hijos, estudiar, hacer empresa, cantar, bailar, vivir. Pero afuera, en el mundo, cuando dices "soy de Colombia", algunas personas ya tienen una imagen automática en la cabeza, una caricatura, un cliché, un resumen injusto. Ese es el estigma, cuando te miran sin verte. Y aquí viene el secreto más fuerte. La Colombia real siempre fue mucho más grande que esa sombra,
Pero la sombra era tan ruidosa que tapaba todo lo demás, porque mientras en las noticias se hablaba de carteles, millones de colombianos estaban levantando negocios pequeños desde cero, estudiando y graduándose, trabajando en fábricas, campos, oficinas, creando música y arte, construyendo barrios y ciudades, inventando soluciones comunitarias, haciendo deporte, ciencia, tecnología, medicina y sobre todo, sobreviviendo con dignidad. Entonces, ¿por qué el estigma fue tan potente? Porque el narcotráfico tiene una característica que lo vuelve viral. Es extremo. Mezcla dinero absurdo, violencia brutal y drama permanente. Eso vende titulares. Y cuando algo vende titulares, se repite hasta que parece que es todo lo que existe. Aquí va una imagen clara. Es como si un país fuera un estadio lleno de miles de personas, pero el mundo se quedara mirando solo a un grupo que grita más fuerte en una esquina. Y al final, cree que el estadio entero es esa esquina. Ese es el robo de imagen. Pero ojo, Colombia no se quedó quieta con ese peso encima. Y aquí está el giro que mucha gente ignora. Colombia empezó a pelear por su reputación, como quien pelea por su propio nombre. Y no lo hizo solo con discursos, lo hizo con resultados. Ciudades que empezaron a transformarse, proyectos de cultura y turismo, emprendimiento, gastronomía, exportaciones más diversas y una producción artística que empezó a mostrarse al mundo con fuerza. Este es el segundo secreto. La reputación se reconstruye lentamente, pero cuando se reconstruye, se vuelve un escudo. Y Colombia aprendió eso a la fuerza. Ahora, hay una realidad compleja que también hay que decir con imparcialidad. El estigma no desaparece de un día para otro, porque no es solo lo que pasó, sino lo que el mundo repitió durante años. Y mientras en algunas zonas se avanzaba, en otras seguían existiendo problemas de violencia y economías ilegales. Eso hace que la historia sea desigual. Hay avances reales y también heridas que tardan. Pero aquí viene una conexión poderosa con el siguiente tópico. Cuando un país es reducido a un cliché, su respuesta más inteligente suele ser esta: mostrar su alma, mostrar lo que lo hace único, mostrar cultura, creatividad, belleza, humanidad. Y Colombia tiene un arma que no se compra con dinero ilegal: su cultura, la música, la literatura, el humor, la mezcla regional, la forma de hablar, el ritmo de la gente. Todo eso se volvió una manera de decirle al mundo: yo soy más grande que mi peor capítulo. Así que el próximo tópico es la continuación natural, casi como un respiro después de la sombra. La Colombia cultural, la música que cura, la literatura que denuncia, el humor que sobrevive. Porque ahí es donde entiendes algo profundo. Colombia no solo resistió, se expresó. Y cuando un país se expresa, empieza a sanar. Si quieres más historias completas de países con un enfoque claro e imparcial, suscríbete y activa la campana. Porque aquí no venimos a repetir clichés, venimos a entender. 12. La Colombia cultural, la música que cura, la literatura que denuncia, el humor que sobrevive. Después del tópico 11, ya entendemos algo muy fuerte. Cuando un país carga un estigma, lo que más necesita no es solo explicarse, sino mostrarse. Porque el mundo puede quedarse con el cliché, sí, pero la verdad siempre termina filtrándose por donde no la pueden censurar, por la cultura. Y Colombia en eso tiene un poder raro y precioso. Sabe convertir dolor en expresión, no para romantizar el sufrimiento, sino para no dejar que el sufrimiento lo destruya todo. Vamos por partes, como si estuviéramos caminando por el país. Primero, la música. Colombia es un país donde la música no es entretenimiento, muchas veces es identidad. Es una manera de decir: aquí estoy. Y lo impresionante es que por su diversidad regional, Colombia no tiene una sola música, tiene muchas. En la costa Caribe, la música suena a mar, a viento, a calor. Ritmos que te hacen mover el cuerpo casi sin pedir permiso. En el Pacífico, el ritmo puede sentirse más profundo, más ancestral, más ligado a la comunidad y a la memoria. En los Andes, aparecen sonidos que cargan montaña, nostalgia, historia.
Y en las grandes ciudades, todo eso se mezcla con modernidad, con calle, con juventud, con barrios que inventan estilos nuevos. Y aquí viene el secreto. La música en Colombia funcionó como una medicina social, porque cuando la gente no puede controlar todo lo que pasa afuera, al menos puede controlar lo que canta, lo que baila, lo que celebra, lo que recuerda. Es una forma de recuperar el mando sobre la propia vida. Ahora, la literatura. Si la música es el corazón, la literatura es la conciencia. Colombia ha producido historias donde lo mágico y lo real se mezclan de una forma que el mundo reconoce al instante. Pero ojo, realismo mágico no significa fantasía para escapar. Muchas veces significa esto: cuando la realidad es tan intensa, parece irreal. Y aquí está el secreto literario colombiano. Mucha de su narrativa no inventa exageraciones. Lo que hace es mostrar que, en ciertos lugares, lo cotidiano ya es increíble. Un pueblo aislado, una familia marcada por ciclos históricos, la violencia como sombra, la esperanza como terquedad, el amor como resistencia. La literatura colombiana denunció, sí, pero también explicó, puso palabras donde antes solo había silencio, y eso es poderoso. Porque cuando un país encuentra palabras, empieza a ordenar su memoria. Ahora, el humor. Este es uno de los rasgos más incomprendidos por gente de afuera. Hay quienes ven a colombianos sonreír y dicen, ¿cómo pueden reírse con todo lo que han vivido? Y la respuesta es dura, pero real, porque si no se ríen, se quiebran. El humor en Colombia no es superficial. Muchas veces es un escudo emocional, un modo de decir, no me vas a quitar la alegría. Es supervivencia psicológica. Y aquí viene el secreto que conecta música, literatura y humor. La cultura colombiana no niega el dolor, lo transforma, no lo borra, no lo maquilla, lo convierte en canción, en historia, en chiste, en arte, en identidad. Y cuando un país hace eso, se vuelve más fuerte de lo que parece. Ahora, déjame sumarte algo que engancha. La cultura colombiana también fue una forma de reconstruir reputación internacional, porque cuando el mundo reduce a Colombia a una sombra, Colombia responde con luz, con música que se escucha en todas partes, con gastronomía, con cine, con arte urbano, con moda, con festivales, con creatividad. Es como si dijera, sí, tuvimos capítulos oscuros, pero mírame completo. Y esto nos lleva al siguiente tópico. De manera natural, porque toda cultura se sostiene en un escenario físico. No hay música sin territorio, no hay historias sin paisaje, no hay identidad sin naturaleza. Y Colombia tiene un escenario que es, literalmente, uno de los más valiosos del planeta: su biodiversidad. Porque si el siglo XXI va a pelearse por algo, no será solo por dinero, será por agua, por selva, por clima, por alimentos, por equilibrio ambiental. Así que el siguiente tópico es el puente perfecto: biodiversidad y territorio, el tesoro real que el futuro va a cobrar caro. Porque aquí es donde Colombia deja de ser solo historia y se convierte en algo todavía más grande, una pieza clave del futuro del mundo. 13. Biodiversidad y territorio, el tesoro real que el futuro va a cobrar caro. Después de ver la cultura, esa fuerza que cura, denuncia y sostiene, ahora toca mirar el escenario donde todo ocurre, porque la cultura no flota en el aire, nace de la tierra, del clima, del agua, de lo que un país puede tocar con las manos. Y aquí es donde Colombia se vuelve, sin exagerar, una de las piezas más importantes del tablero mundial. Colombia es un tesoro natural, pero no tesoro como postal bonita. Tesoro como algo que, en el siglo XXI, se vuelve estratégico. Porque el futuro no va a discutir solo por petróleo o por fábricas. Va a discutir, cada vez más, por cosas básicas que sostienen la vida: agua, alimentos, energía limpia y estabilidad climática. Y Colombia tiene una combinación que muy pocos países tienen al mismo tiempo: 2 océanos, montañas, selvas, ríos inmensos, llanuras, páramos y una diversidad de especies que parece de otro planeta. Piensa en esto como si el país fuera un edificio de varios pisos. En lo alto, los Andes, con sus climas fríos. Más abajo,
valles cálidos y fértiles. Hacia el sur y el oriente, selvas enormes. Hacia el norte y el oeste, costas con ecosistemas únicos. Y en las alturas más frías, los páramos, que son como fábricas de agua. Y aquí viene el primer secreto que mucha gente de fuera no entiende. Colombia no solo tiene agua, produce agua. Los páramos capturan humedad, regulan ríos, alimentan ciudades. Son como esponjas gigantes que sostienen la vida. Y cuando tú entiendes eso, te das cuenta de algo. En un mundo que se calienta y se seca en muchas regiones, un país con fábricas naturales de agua tiene una ventaja gigantesca, pero también una responsabilidad enorme. Ahora, el segundo secreto. La biodiversidad no es solo naturaleza, es economía futura, porque donde hay biodiversidad hay potencial para medicina, moléculas, compuestos, investigación, agricultura resistente, variedades, semillas, adaptación. Turismo sostenible, paisajes, fauna, experiencias, servicios ambientales, captura de carbono, regulación del clima, y el mundo ya está girando hacia eso. Entonces, Colombia, si juega bien sus cartas, puede transformarse en una potencia de valor verde. No solo exportar productos, sino exportar conocimiento, ciencia, innovación y turismo responsable. Pero aquí viene la parte tensa que mantiene a la audiencia pegada, porque no es cuento de hadas. Tener tesoro atrae codicia, y ese es el conflicto silencioso del siglo XXI. Cuando un territorio es valioso, aparecen presiones. Presión por minería legal e ilegal, por deforestación, por expansión de fronteras agrícolas sin control, por economías clandestinas que usan la selva como refugio, por rutas de tráfico, por extracción rápida. Aquí está el tercer secreto, el más incómodo. Colombia tiene zonas donde el Estado llega tarde, y cuando el Estado llega tarde, otros llegan primero, y eso impacta directamente la selva, los ríos y las comunidades que viven allí. Entonces, el tesoro natural colombiano está en una carrera contra el tiempo, o se protege con presencia real, leyes aplicadas, desarrollo sostenible y alternativas económicas para la gente, o se pierde en pedazos. Ahora, para que lo visualices, imagina una selva que desde arriba parece infinita, pero en el suelo cada árbol talado abre una herida que se expande, entra más calor, cambia el ciclo del agua, se va la fauna, se altera el suelo, se debilita el ecosistema, y cuando eso pasa, el daño no es solo ambiental, es humano, afecta pesca, agricultura, salud, clima local, seguridad alimentaria. Y aquí viene el giro de futuro. El mundo se está acercando a una era donde países con recursos naturales críticos serán más presionados, más observados y a veces más disputados en lo económico y político. Colombia, con su biodiversidad, va a estar en esa conversación, quiera o no. Por eso, este tópico prepara el terreno perfecto para el siguiente, porque cuando un país tiene tesoros y tensiones, el presente se vuelve una batalla de decisiones. Y Colombia hoy está exactamente en ese punto, entre desafíos reales y oportunidades enormes. Así que lo que viene ahora es la continuación natural, el presente político, social y económico, sin propaganda, con imparcialidad, mostrando luces y sombras. Próximo tópico, Colombia hoy, entre desafíos y oportunidades, con una sociedad más despierta, porque después de entender el pasado y de ver el tesoro que Colombia posee, la pregunta inevitable es, ¿qué está haciendo Colombia hoy con todo esto? ¿Y qué puede pasar mañana? 14. Colombia hoy, entre desafíos y oportunidades, con una sociedad más despierta. Después de ver el tesoro natural, agua, selva, biodiversidad, llegamos al punto donde la historia deja de ser pasado y se vuelve una pregunta incómoda. ¿Qué está haciendo Colombia hoy con todo lo que tiene y con todo lo que todavía le duele? Porque Colombia hoy es como una casa hermosa que fue construida en terreno difícil. Tiene habitaciones brillantes y también grietas que hay que reparar. Y lo más importante, ya no es un país dormido, es un país más despierto, más exigente, más consciente de lo que funciona y de lo que no. Primero, la realidad urbana, las grandes ciudades, Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla y otras zonas metropolitanas son motores fuertes. Se siente la innovación, el emprendimiento, la vida cultural, la creatividad. Pero al mismo tiempo, en muchas ciudades, la gente vive una tensión diaria. Costo de vida subiendo, empleo formal que no alcanza para todos, transporte que agota, inseguridad que aparece en olas y una sensación constante de trabajo mucho, pero sigo preocupado. Ese es el pulso real de la calle. Y aquí va el primer secreto del presente. Colombia no discute solo ideas, discute resultados. La gente ya no se conforma con discursos bonitos. Pregunta, ¿mejoró mi barrio? ¿Mi salario alcanza? ¿Hay salud? ¿Hay educación? ¿Hay seguridad? Ahora, la realidad rural y de regiones apartadas. Aquí Colombia sigue enfrentando una herida histórica, la desigualdad territorial. Hay lugares donde el Estado es fuerte y visible y otros donde llega poco, llega tarde o llega mal. Y cuando eso pasa, la vida se vuelve más frágil. La gente se siente sola frente a problemas grandes. Y aquí aparece un secreto crucial. En Colombia, muchas veces el futuro se decide en los territorios, no en los micrófonos, porque el territorio es donde se define si habrá oportunidades legales reales, o si las economías ilegales seguirán tentando a quienes no ven salida. Ahora, hablemos de seguridad sin propaganda, con imparcialidad. Colombia ha tenido avances en distintos momentos y en distintas zonas, pero también enfrenta ciclos de criminalidad que se adaptan. Y este es un punto clave. Las amenazas cambian de forma. A veces son conflictos armados más visibles, otras veces son redes más fragmentadas, extorsión, control de microterritorios, economías ilegales que se reacomodan. El secreto aquí es este: la seguridad no depende solo de fuerza, depende de presencia integral. Si tú tienes policía pero no tienes escuela, empleo, justicia rápida, oportunidades, el problema se mueve, no desaparece. Y justo ahí entra el tema que Colombia discute con pasión: política y polarización. Colombia tiene una sociedad politizada, sí, pero también una sociedad más informada. La gente debate, se indigna, exige, compara, critica. Eso puede generar ruido, pero también es señal de una ciudadanía viva. Y aquí va un secreto que define el presente colombiano. Colombia está aprendiendo a no tragarse todo. Hoy muchos ciudadanos verifican, cuestionan, se organizan y no se quedan callados como antes. Eso incomoda, pero también empuja cambios. Ahora pasemos a las oportunidades, porque Colombia no es solo problemas. Tiene ventajas que en el siglo XXI son oro real: ubicación estratégica entre océanos y continentes, talento joven y creativo, cultura fuerte y exportable, biodiversidad que puede convertirse en liderazgo ambiental y científico, turismo que crece cuando se hace con seguridad y sostenibilidad, capacidad de emprendimiento. La gente resuelve. Y aquí viene una imagen poderosa. Colombia hoy es como alguien que ya sobrevivió a tormentas fuertes y ahora está decidiendo si va a vivir siempre con miedo al clima o si va a construir una casa preparada para el futuro. Pero para eso necesita superar desafíos estructurales: educación más conectada a empleo real, formalización laboral, infraestructura y conectividad regional, justicia que funcione mejor y más rápido, combate real a la corrupción y un equilibrio inteligente entre crecimiento económico y protección ambiental. Porque si Colombia logra eso, su potencial se multiplica. Y aquí conectamos directo con el último tópico, porque todo lo que acabamos de decir se resume en una decisión. Colombia no está terminada. Colombia se está decidiendo. Y el siguiente paso es mirar hacia adelante con un escenario posible y realista, sin fantasías, pero con visión. Próximo tópico: el futuro. ¿Qué Colombia puede nacer en los próximos 20 años? Porque ahora que ya vimos el país de hoy, sus luces y sus sombras,
toca responder la pregunta final que deja al espectador pensando, ¿y qué viene después? Si Colombia hace las cosas bien, ¿y qué pasa si no? 15. El futuro. ¿Qué Colombia puede nacer en los próximos 20 años? Escenario posible y realista. Y ahora sí, llegamos al punto final, pero no como un cierre bonito. Llegamos como quien se para frente a una puerta y dice, todo lo que vimos hasta aquí conduce a lo que Colombia decida ahora. Porque Colombia no es un país terminado, es un país en construcción permanente. Y en los próximos 20 años, su historia puede girar hacia dos grandes caminos. No por destino mágico, sino por decisiones concretas. Educación, seguridad, instituciones, territorio, economía, confianza. Vamos a verlo como si estuvieras caminando hacia el futuro con una linterna en la mano. El primer camino. Colombia se convierte en potencia de conexión, agua y cultura. Imagina que Colombia entiende su mayor secreto estratégico. Su ubicación y su biodiversidad no son paisaje, son poder. Entonces el país invierte en lo que de verdad cambia destinos, conectividad real, carreteras, trenes donde sea posible, puertos más eficientes, logística moderna. Porque Colombia, con dos océanos, puede ser un corredor comercial clave entre América y el mundo. Educación útil, formación técnica y universitaria conectada a empleo real. Tecnología, industria, salud, logística, turismo, agricultura moderna, regiones incluidas. El Estado no solo aparece con uniforme, aparece con escuela, internet, hospital, justicia rápida, crédito, apoyo al emprendimiento local. Y aquí viene lo impresionante. Si Colombia logra integrar regiones que históricamente estuvieron aisladas, reduce el vacío que alimenta economías ilegales. Porque el secreto del crimen no es la maldad. Muchas veces es la oportunidad. Si la oportunidad legal llega primero, la ilegal pierde poder. En este escenario, Colombia también entiende que su oro verdadero es el agua y la biodiversidad. Protege páramos, frena deforestación con alternativas económicas reales, impulsa bioeconomía, ciencia, turismo responsable, agricultura sostenible, energías limpias. Eso no es romanticismo, es estrategia del siglo XXI. Y la cultura se vuelve exportación de prestigio, música, cine, gastronomía, creatividad, deporte. Colombia se posiciona como un país que transformó su historia en energía. Resultado del Camino 1, un país más seguro, más integrado, con más empleo formal, con reputación fuerte y con liderazgo ambiental. No perfecto, pero claramente en ascenso. El segundo camino. Colombia repite el ciclo de brechas y territorios disputados. Ahora imagina lo contrario, que el país no logra cerrar la desigualdad territorial, que la infraestructura avanza lento, que la corrupción sigue comiéndose recursos, que la educación no conecta con empleo y que en varias regiones el Estado continúa llegando tarde. En ese escenario, economías ilegales siguen dominando corredores estratégicos, la violencia se reacomoda en nuevas formas, más fragmentada, más difícil de apagar, y la gente en ciudades siente agotamiento. Trabaja, paga, pero no ve mejoras claras. La polarización crece y la confianza baja. Y cuando baja la confianza, todo cuesta el doble. Invertir, emprender, creer, construir acuerdos. Resultado del Camino 2. Colombia sigue siendo brillante en cultura y resiliencia, pero con un freno constante que impide que el potencial se convierta en bienestar general. Y aquí está el secreto final, el que decide el futuro. El futuro de Colombia no depende de una sola cosa. Depende de un combo que parece simple, pero es difícil de ejecutar. Presencia real del Estado, plus oportunidades legales, plus justicia que funcione, plus protección del territorio, plus educación conectada a trabajo. Si eso avanza, Colombia sube. Si eso falla, Colombia se estanca. Y quiero cerrar con una imagen que se te quede grabada. Colombia es un país con dos mares, con montañas que lo separan, con selvas que lo protegen, con agua que lo alimenta, con cultura que lo sostiene y con una verdad que no se puede negar.
Cuando Colombia se conecta por dentro, se vuelve imparable por fuera. Así que el futuro no es una predicción escrita, es una decisión en marcha. Y los próximos 20 años van a revelar algo que el mundo todavía no termina de entender. Si Colombia transforma su geografía, que antes dividía, en conexión, y sus heridas, que antes frenaban, en dirección, puede ser una de las historias más impactantes del siglo XXI. Y ahora, después de recorrerlo todo, Colombia deja de ser un nombre en el map y se convierte en una idea que pesa. Porque al final, el secreto no era el dorado, ni el café, ni las ciudades, ni siquiera la selva. El secreto verdadero es este. Colombia ha vivido muchas veces al borde de romperse, y aún así, una y otra vez eligió seguir. No por magia, por gente, por resiliencia, por esa mezcla única de alegría y cicatriz que no se aprende en libros. Colombia es un país donde la geografía te separa, pero la cultura te vuelve a unir, donde el dolor dejó lecciones duras, pero también dejó una fuerza que el mundo suele subestimar. Y hoy el futuro no está en un discurso perfecto, ni en una promesa fácil. Está en algo más real y más difícil. Instituciones que funcionen, oportunidades que lleguen a todos y un pacto con su propio territorio. Proteger el agua, la biodiversidad y la dignidad de la vida. Porque si Colombia aprende a conectar lo que históricamente estuvo aislado, regiones, educación, seguridad, empleo, confianza, puede convertirse en una de las historias más impresionantes del siglo XXI. Un puente entre océanos, un santuario natural del planeta y una potencia cultural que inspira. Y si algo te llevas de este viaje, que sea esto: Colombia no está terminada. Colombia se está decidiendo, y lo que viene puede ser más grande que todo lo que ya vimos, si el país transforma sus heridas en dirección. Si este video te cambió la mirada, guárdalo, compártelo y quédate aquí, porque el próximo país también tiene un secreto. Si este video te dejó pensando, suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite ver a Colombia más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo país.